Para empezar, tal vez dar una definición inicial de lo que es el currículum y a lo que nos referimos y que está muy emparentado con otros conceptos como puede ser pues el mapa curricular, el plan de estudios, ¿no? Y bueno, que el currículum tiene que ver directamente con los contenidos de enseñanza y aprendizaje que están dentro del ámbito escolar formal. Bueno, referente a esta definición de currículum, digamos, a partir de las referencias que les voy a mostrar al final fue que, digamos, precisé esta primera definición. La definición de currículum. En la educación formal, recordemos que hay dos tipos de formación, ¿no? Aquella que puede ser avalada con, digamos, con valores curriculares avalados por algún organismo, y la educación informal, que digamos sería tomar un curso o un taller que es fuera del sistema educativo y que precisa más a cuestiones técnicas y que no necesariamente son evaluadas por algún organismo certificador. Entonces pues podemos estar hablando de un taller externo al sistema educativo que también nos permite pues adquirir otro tipo de competencias. Bueno, en la educación formal el currículum tiene que ver directamente con el plan de estudios y por lo tanto con el modelo educativo en el que estemos ahondados. El conjunto de experiencias formativas. Estas experiencias formativas van a ser variables, aunque todas las escuelas tengan en cuenta, digámoslo así, un tipo de perfil de egreso que se debe de homogenizar para los distintos tipos de carreras. Por ejemplo, ahora que se viene este examen de ingreso para tomar una plaza, pues si bien muchos de nosotros tenemos formaciones distintas, ¿no? Ya sea que sean pues el dilema, ¿no? Entre las escuelas que son privadas y las que son de gobierno, ¿no? Y todas tienen que precisar un perfil de egreso muy similar, que por lo menos sea de alguna forma estandarizado aquellas competencias, aquellos saberes que tienen que conocer. Pero desde luego que estas experiencias formativas son muy variadas por el contexto en el que nos encontramos, por la formación incluso de nuestros propios docentes, que enriquecen o empobrecen pues nuestro pasar por la universidad. Eh, como acá dice, en su paso por un determinado programa educativo, los programas educativos en cada universidad pues son variados, las modalidades de aprendizaje también, ¿no? Ahora hemos tenido que recurrir a programas que toman en cuenta modalidades como la híbrida, la presencial, semipresencial, e-learning, e-learning. Entonces todas estas experiencias impactan directamente en nosotros, aunque pudiéramos llegar a tener nuestro mismo mapa curricular en todas las escuelas. Bueno, cuando hablamos del currículum se hace referencia a los planes de estudio que son tomados en cuenta en los programas. Ustedes cuando quisieron ingresar a una escuela, universidad, o si es que están en el proceso de construcción o tal vez son egresados, compararon algunas universidades, tomaron en cuenta muchas opciones y entre ellas tuvo mucho que ver el programa educativo que estaban ofertando. Y el programa educativo no son más que las materias y los créditos que les están dando, ¿no? En el paso por la escuela. Muchas de esas, ese programa educativo obviamente va a tener sus propias equivalencias entre universidades. Pudiera llegar, digamos, a cambiar el nombre de las materias, pero esencialmente tendrían que tener, digamos, los mismos aprendizajes para formar las competencias. Entonces, estos planes de estudios son organizados en un programa y bueno, estos programas van a tener sus propios contenidos, que van a ser los tipos de aprendizajes, las actividades, las estrategias didácticas, la modalidad de enseñanza. Y bueno, estas experiencias formativas van a ser variadas en función del currículum vivido,
que va a estar presente en la escuela. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con el currículum vivido. Bueno, esto es más el ejemplo del plan de estudios. Nos dice que un plan de estudios es un modelo sistemático, está por lo tanto organizado. Vemos algunas materias que pueden llegar a ser variadas, secuenciales, es decir, pues hay un inglés 1, un inglés 2, un inglés 3, ética y valores 1, 2, física 1, 2 y 3. Entonces eso es la cuestión secuencial y formativa. Vemos en los planes de estudio que pueden depender de escuela a escuela, que hay materias que son equivalentes entre ambas, por eso es que se da la equivalencia cuando cambiemos de una escuela a otra. Cada una de las materias pues va a tener un porcentaje en créditos que se tienen que juntar, ¿no? Entonces cada materia cursada tú tienes que tener cierto número de créditos al terminar tu escuela para que puedas ser considerado como egresado. Una vez que eres egresado, bueno, pues se da continuidad con tu proceso de titulación. Y bueno, el hecho de que estas materias estén implícitas en el plan de estudios es porque son requeridas en nuestro perfil de egreso. Este perfil de egreso es marcado por un mercado laboral que demanda a cierto tipo de profesionales que tienen que egresar. Por lo tanto, podemos entender la importancia que tienen algunas materias sobre las otras. Por eso es que impera en la educación básica materias como el español, las matemáticas, ¿no? Y de repente en algunas situaciones pues se deja al lado otras materias que, si bien permiten la formación del ser, es aunado a al quehacer pedagógico del hacer, ¿no? Con H. Entonces, pues en ocasiones, en distintos modelos educativos, pues hemos visto cómo se deja a un lado materias como ética y valores, quedan relegadas, filosofía, ¿no? Tenemos esta historia incluso, porque consideran en ocasiones, dependiendo del tipo de gobierno que llegue, pues precisar sus propias, digamos, prioridades. Bueno, en ese sentido, un plan de estudios es un diseño curricular de cómo está organizado esos aprendizajes, de aquello que queremos formar, pues lo vamos a interiorizar en el sujeto a partir de este plan de estudios. Y bueno, que va conforme a este mercado profesional que se está ofertando, o la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, parte del diseño curricular, como ya vimos, que es un plan organizado en el que es secuenciado también, está basado en este paradigma en el que todos nos encontramos, que es el constructivismo, y para ordenar y dirigir las experiencias de la enseñanza-aprendizaje, yendo, digamos, de lo básico a lo más complejo, y que los estudiantes se encuentran en una institución educativa. El proceso de proporcionar planeación y mantenerlo funcionando sin problemas se conoce como diseño curricular. Entonces, bueno, estas materias secuenciales permiten ir un proceso de construcción del conocimiento para el sujeto, que vaya hilando estas materias unas y otras, y entonces pues se producen los aprendizajes transversales. Esas materias que tienen una que ver con la otra directamente, ya no son elementos separados de uno y de otro. Este desarrollo curricular es lógicamente un término muy amplio, complejo. Son, digamos, cuando hablamos de diseño curricular, lo podemos seccionar hasta en 4, 5, 6 materias, incluso en la formación educativa. Porque podemos estar hablando de evaluación curricular, desarrollo curricular, cómo construir pues las secuencias didácticas. Entonces, toda esta planificación es parte de la determinación de los objetivos y metas que queremos lograr, como esto pensando a veces que también se ha hecho una fuerte crítica a la educación en esta perspectiva que podemos llegar a tener de que la escuela la podemos llegar a comparar con otras instituciones de la sociedad. Por ejemplo, si pensamos a
a las personas como la materia prima en las escuelas, al igual que en la materia prima de las fábricas, pues tenemos un producto de entrada y un producto de salida. De aquella persona que entra, digamos, como una tabula rasa, como un producto en bruto, que podemos durante este proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, bueno, tenemos que ir puliendo e ir construyendo a un profesional que queremos, que es demandado también. Bueno, también la escuela también ha sido comparada en ocasiones como por ejemplo en un cuartel militar, igual que en la cárcel. Porque son instituciones que están marcadas por tiempos. Hay un timbre de entrada, un timbre de salida, hay una hora para la comida, hay quienes están cuidando de nuestro propio comportamiento, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión del diseño curricular permite ir construyendo al sujeto que queremos hacer. Bueno, tal vez podemos pensar también en la escuela como la proponía Durkheim, ¿no? Que la escuela pues es una institución reproductora de la sociedad que también perpetúa un orden social establecido y que permite, pues, digamos, de alguna forma el correcto funcionamiento de la sociedad. Existe un orden, ¿no? Entonces, la institución es reproductora de la sociedad como tal y si bien la reproduce, también es una institución que también crea. Entonces, si nosotros queremos cambiar alguna situación social, pues lo podemos hacer también a partir dentro de la misma escuela. De ahí la relevancia que tienen los docentes en parte del diseño curricular. Porque si bien el currículum se nos es dado, cuando nosotros entramos a una escuela a dar cátedra, ya hay un plan de estudios específico. No es como que querramos decir, pues en mi hora de biología me voy a poner a dar filosofía, ¿no? Lo que podemos hacer es empezar a inferir en los estudiantes pues un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, pues historia precisamente del modelo educativo para ir entendiendo, para que vaya dando cuenta de su propia situación y que pues se convierta en un agente de cambio. Bueno, este proceso de proporcionar la planeación y mantenerlo funcionando sin problemas se conoce como el diseño curricular. El desarrollo curricular, por otro lado, es un término amplio que incluye planificación, determinación de objetivos y metas. Objetivos como las metas pueden ser sustituidos por el término competencia. Como sabemos, las competencias va más allá del aprendizaje, es el saber hacer de los aprendizajes. Ya no basta nada más con llevar a cabo cuestiones teóricas, sino aterrizarlas en actividades, en competencias como tal. Esto dependerá del paradigma educativo bajo el cual se realice tanto el diseño como el desarrollo curricular. Obviamente el paradigma educativo que impera es el constructivismo. Y bueno, pues ya estamos, digamos, más a la par de otro paradigma como puede ser el conectivismo, ¿no? Que se vio forzado bastante por la cuestión de la contingencia. Tuvimos que hacer un salto muy, digamos, muy rápido de uno al otro, ¿no? Porque no fue más bien una cuestión de adaptación que, como dijera pues este secretario de Educación en su tiempo, pues que fuera una situación remedial, ¿no? El modelo híbrido, tomarla en cuenta que si bien no sabíamos bien cómo se llevaría a cabo, pero pues fue una impronta en la que tuvimos que sortear una situación en la que pues la contingencia sanitaria pues nos limitó. Entonces de la noche a la mañana pues se tuvo que implementar un modelo educativo que todavía no estábamos preparados de forma cultural, en cuestión de infraestructura y de aprendizajes, en todos estos ámbitos. Bueno, de todos modos existe la importancia del proceso de diseño curricular para la organización de contenidos,
Bueno, vamos a encontrarnos con bastantes problemas sociales y epistemológicos a la hora del diseño curricular. Y bueno, una de ellas es, por ejemplo, con respecto a la implantación de programas institucionales, cuando queremos, digamos, diseñar un programa de estudios para una escuela o para la propia. Bueno, Díaz Barriga considera que el docente no puede ser el ejecutor solamente de una propuesta, aunque ésta sea presentada como científica y esté avalada por la tecnología educativa. Al referirse a la evaluación curricular, que eso es parte del diseño, considera que actualmente es consistente solo en buenas declaraciones descriptivas que no operan en la realidad. Las aplicaciones actuales de la evaluación curricular se circunscriben en el enfoque de sistemas y la psicología experimental. Por tanto, es necesario que la evaluación se realice con base en la construcción de un marco teórico, con su perspectiva derivación metodológica, la ausencia de teorías relegadas a la evaluación o aspectos eficientistas. Entonces, claro que cada vez que se hace un diseño o un rediseño curricular, bueno, pues se pretende siempre estar organizando. Estamos hablando de un proceso de mejora continua. Cuando hablamos de una mejora continua en la educación, pues es un proceso infinito. Entendemos, por lo tanto, que nuestro quehacer educativo es inacabado por naturaleza. Que si bien cada vez que tratamos de llevar a cabo nuestro mejor esfuerzo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues bueno, entra en este proceso de evaluación de uno mismo, de los mismos contenidos y bueno, de las estrategias que podemos implementar. Y siempre estos cambios, diseño o rediseño de este proceso, pues siempre es pensado para mejorar el proceso. Nunca estamos pensando en que se empeore, que sea más eficiente, que podamos tal vez incluso hasta tomar en cuenta pues los tiempos que se le dedica a la educación. Podemos pensar también como en algunos modelos educativos, por ejemplo, no me gustaría compararlo, ¿no? Pero en modelos educativos como el finlandés, que se dedican tan pocas horas al estudio, pues tienen muchísimo mejor en la cuestión evaluativa en PISA, pues mejores resultados que en países como nosotros. Y está claro que hay que tomar en cuenta el contexto de cada país, pero estamos acostumbrados a pensar que dedicarle más tiempo al estudio pues puede significar mejores resultados, y bueno, la experiencia nos ha dicho que no necesariamente es así. Bueno, a partir de los planteamientos hechos en lo que acabo de comentar y de lo que dije sobre Díaz Barriga, sobre la evaluación del diseño curricular, debe destacarse la importancia que tienen en el proceso de diseño curricular y en general la organización de contenidos en particular, y se tiene que tomar en cuenta las siguientes dimensiones, y son estas tres que les presento. La primera es la manera en que se concibe el problema del conocimiento, que es la cuestión del nivel epistemológico. Como ya decía, la cuestión del currículum está basada en un marco teórico. Por lo tanto, tenemos que ubicar y precisar cuál es la mejor forma y cuál es la forma en la que aprenden los estudiantes. Entonces, nuestras estrategias tienen que ver directamente con una cuestión de desarrollo, ubicarlo. Estaremos en un gran desfase si tomáramos propuestas pedagógicas que no van acorde a un nivel de desarrollo. Y bueno, ya podemos encontrar muchas teorías del desarrollo, desde la cuestión social, desde la cuestión educativa, desde la cuestión psicológica. Podemos pensar en Erikson, en Piaget, en Vygotsky, que son autores mucho más regularmente retomados en propuestas como Montessori, por ejemplo, que proponen cuál es digamos, cada una de las etapas y qué aprenden en cada una de ellas. Entonces, para el diseño curricular tenemos que tomar en cuenta cada una de estas características, cómo aprenden las personas, cómo aprendemos incluso nosotros. Bueno, existen también los lineamientos que se desprenden de las teorías del aprendizaje, esta también en la característica del nivel psicológico.
Bueno, y el tercer punto, la forma en cómo se concibe el vínculo sistema educativo-sociedad, y para el caso de la educación superior, la universidad y la sociedad. O sea, cómo se da esta interacción entre el sistema educativo, la escuela, y directamente el paso a lo social. Esto nos indica que en el proceso curricular no solo intervienen las ciencias psicológicas, es mucho más complejo que esto. Y no nada más la educación, también hay que tomar en cuenta otras ciencias como la sociología y la teoría del conocimiento. Ya comentamos la epistemología, que es una rama de la ciencia que estudia la ciencia misma. Bueno, buenas tardes a todos los que están entrando y bienvenidos. Bueno, con respecto a los niveles epistemológico y psicológico, debe conducirse la organización y estructuración curricular considerando como lineamientos rectores la forma en que los alumnos van adquiriendo, van construyendo y transformando el conocimiento de acuerdo con la etapa de desarrollo cognitivo que se encuentran. Recordemos que van adquiriendo, de acuerdo a cada estadio de desarrollo, herramientas. Cada estadio de desarrollo para los estudiantes pues es una ventana de oportunidad para que puedan potenciar sus habilidades. Y esas herramientas adquiridas no se desperdician. Cada estadio permite el desarrollo del siguiente estadio y como sabemos cada estadio tenemos que pasar sí o sí por cada uno de ellos porque tiene un orden jerárquico. Bueno, es de importancia también que como diseñadores curriculares tengamos en cuenta que debemos de conocer los planteamientos de una epistemología genética piagetana. Recordemos que Piaget pues hablaba precisamente de cómo se construye el pensamiento del ser humano desde su origen. Hizo un análisis de cómo se va construyendo pues la inteligencia del hombre a partir del análisis del ser humano como especie, después en la sociedad, después de forma más individual. Bueno, como teoría de la construcción o génesis del conocimiento en el individuo, particularmente en el nivel de la educación, deben entrarse en el estudio de la denominada etapa de las operaciones formales, que si tendríamos que ubicarnos nosotros mismos, nosotros pertenecemos a este nivel, al nivel de las operaciones formales, y que tiene que ver que está caracterizado por la forma de pensar propia del adolescente y del adulto joven, y que bueno, que a partir de esta edad, algunos otros autores precisan que es a partir de los 11 a los 12 años, para que los planteamientos curriculares sean acordes a las capacidades y los potenciales de los alumnos de la educación, que es lo que estamos hablando. Que exista una concordancia, una triangulación entre los planteamientos teóricos con las estrategias pedagógicas y bueno, los contenidos curriculares. Bueno, en el nivel universitario específicamente, se espera que el estudiante manifieste capacidades tales como capacidades cognitivas superiores. Entre ellas podemos ubicar la abstracción, la formulación y comprobación de hipótesis, la contrastación y valoración de eventos o fenómenos complejos, la comprensión de proposiciones verbales abstractas, el manejo de los símbolos, la producción de ideas originales, etc. Y bueno, todos estos son rasgos propios del pensamiento formal. Segur, Inelder y Piaget en 1972. Ahora bien, el problema curricular epistemológico no solo se refiere a procesos genéticos de la producción en el alumno, sino también se relaciona con la naturaleza misma del conocimiento. Al respecto, Pérez Gómez en 1981 plantea que son requisitos significativos en la selección y organización de los contenidos del currículum.
Y abro cita: caracterizar el conocimiento en sus dimensiones semántica y sintáctica como forma de contenido, identificar la estructura sustantiva de las diferentes disciplinas en que el hombre ha sido organizando sus conocimientos sobre diversas parcelas de la realidad y analizar las estrategias y procedimientos metodológicos que se utilizan para estrategias y contrastar las teorías. Y cierro la cita. Bueno, se convierte en todo un diseño, el diseño curricular, en un proceso de investigación, tomando en cuenta todas estas áreas del conocimiento y tomando en cuenta pues estas teorías y cómo las contrastan para saber cuál es la más eficiente para producir un aprendizaje. Bueno, apoyando lo anterior, Landerman en 1985 nos argumenta que no existe una continuidad entre el conocimiento que la ciencia produce y aquel que es interiorizado por el estudiante. Esta autora opina que todos los niveles de la construcción curricular existen filtros que operan en la selección, construcción y validación del conocimiento escolar. Estos filtros tienen que ver con las representaciones de lo real que poseen los individuos o grupos que participan en la práctica educativa institucionalizada, representaciones que se refieren a la sociedad, al individuo, la práctica profesional o la ciencia. Conjuntamente al análisis epistemológico de la teoría y la investigación psicológica, han surgido principios de aprendizaje y motivación en el aula que, aunados al estudio de rasgos de personalidad y socioculturales, hacen posible el diseño de un currículo apropiado a los requerimientos y características de las poblaciones específicas. Y bueno, vemos que las variables que influyen en el currículum pueden ser tan variadas que es todo y nada. Tenemos que tomar en cuenta tanto el contexto, las teorías, los principios de aprendizaje, la motivación. Ahora hablamos bastante de nuevos elementos que no eran tomados en cuenta hasta esta hora, como puede ser la pausa activa, ¿no? Entonces son tantos elementos que tomar en cuenta que la adecuación de cada uno de estos elementos con el diseño curricular pues permite la experiencia del estudiante. Al considerar una dimensión como es el vínculo escuela-sociedad, se ha opinado que las escuelas, lejos de representar medios de cambio, han reforzado los sistemas sociales vigentes y legitimado las distribuciones de poder y estatus, y no han respondido a las demandas económicas y tecnológicas de la sociedad. Y es cierto, es parte de este proceso de perpetuación de un orden social en las escuelas. Por lo tanto, es necesario conducir, por consiguiente, un análisis sociológico de los currículos para cuestionar precisamente sus implicaciones y su repercusión social. Y desde que aparece los modelos educativos son variados, pero en esencia no han cambiado bastante, han permitido la reproducción social. Es indispensable valorar desde un marco social y no solo técnico-pedagógico aspectos como quién decide, qué y quién se enseña, el porqué de la organización y jerarquía de las diversas áreas del conocimiento, el cómo de la admisión y promoción de los alumnos, etc. Por citar solo algunos puntos. Recientemente se ha tratado de conformar una sociología del currículo que aborde y proponga alineamientos en relación con los problemas sociales que plantea el proceso curricular. En el currículo, de alguna manera, convergen los valores y sistemas de poder de la escuela y la sociedad, por lo que es también un mecanismo clave de control social sobre los jóvenes y sobre aquellos que lo enseñan. Esto con base en Eggleston en 1977. De este modo, puede decirse que el proceso de toma de decisiones en las diferentes etapas del diseño curricular se relaciona con el control social en aspectos como los siguientes. Y el primero son 6 en total.
¿Cómo se estructura el conocimiento considerando las disciplinas especializadas? El segundo, ¿cuáles son los contenidos apropiados? ¿En qué proporción deben de enseñarse? ¿En qué orden y con qué interrelaciones? El tercero, ¿cuál es la presentación apropiada del conocimiento? ¿Cómo debe enseñarse? ¿Con qué maestros? ¿Usando qué tipo de tecnología educativa? Bueno, ya salen muchas interrogativas en cada una de estas propuestas, en la de, por ejemplo, las disciplinas. Siempre, digamos, hay una jerarquía que se establece de aquellas materias que nos parecieran que lo son todo a la hora de la enseñanza, en la que se debe de precisar pues, mayor énfasis y mayor atención. En el segundo punto, los contenidos que sean los más apropiados. A veces habla de una libre cátedra, pero sin embargo podemos apelar pues a un currículum oculto para enseñar aquello que pues indudablemente no siempre puede ser transmisible. ¿En qué proporción deben de enseñarse estos conocimientos? El orden, la interrelación entre las distintas materias y saberes. ¿Cuál es la representación apropiada del conocimiento? ¿Cuál siempre se está apelando a cuál es la mejor forma, cuál es la mejor metodología de enseñanza, qué estrategias, ¿no? Ahora ya se ha puesto no solamente de moda, sino que pues impera las neurociencias, bueno, como una alternativa para precisar pues estos cambios tanto fisiológicos como neurológicos en la persona a la hora del aprendizaje. ¿Con qué maestros? Si bien el currículum en ocasiones se ha centrado en su atención en distintas cosas, se ha centrado en la escuela, se ha centrado en el mismo currículum, en los contenidos, se ha centrado en la formación del profesor, hasta más ahora se ha precisado la atención en el estudiante, cuando hablamos de el estudiante al centro. Esto debió de haber sido así siempre, sin embargo, pues no existía un sujeto del aprendizaje. Es hasta ahora que lo venimos descubriendo cuando decimos el alumno al centro. Es un cambio de paradigma muy distinto. No solamente es un cambio de la forma de palabras, sino que hablar del estudiante al centro es cambiar este paradigma de que ya el estudiante no se adapta a la escuela es la que se adapta al estudiante. Bueno, incluso hasta hacer un cuestionamiento de qué, nuevamente, de qué es la escuela. Incluso pues la importancia de la escuela como institución y qué tan relevante es en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje más actualmente se ha llevado a cabo a través de otro tipo de herramientas, como pueden ser pues las aulas virtuales, en las que no necesariamente existía una escuela. Nuestra propia aula, digamos, donde aprendemos, pues se convierte, puede ser en nuestra propia habitación, en la cocina, en el baño, en la sala, en la cocina, porque el espacio se convierte en un espacio virtual. Entonces, pues es nuevamente hacer nuestros cuestionamientos de, de pensar en una educación fuera de la escuela. Y bueno, salen muchas incógnitas también, la de cuál es la mejor forma de enseñarse, qué maestros deben de ser los que están preparados. Es muy común ver en los grupos ahora en Facebook, ahora que quieren participar en las plazas, siempre está cuestionamiento de la formación. Hay quien, pues desde luego, se dedican a otras áreas del saber y que llegan a convertirse en docentes por distintas causas. A veces también puede ser por una cuestión de vocación, ¿por qué no? Pero también considero que enriquecen bastante la práctica educativa y que bueno, siempre aparece esta pregunta, ¿no? La de qué tipo de maestros y cuál es su profesionalización que deben de tener para siempre precisar una mejor enseñanza. Y bueno, algo que surge también reciente es usando qué tipo de tecnología educativa. Se pensaba que al inicio de esta de Aprende en Casa, que pues la mayoría iba a estar tomando de los estudiantes sus clases en la computadora. Después de las encuestas, pues resulta que pues se pensó en una modalidad e-learning,
y acabó siendo e-learning con M, porque estábamos hablando de que estaban usando pues los teléfonos celulares de los papás. Entonces pues significa que no todos tienen acceso a un dispositivo como una computadora para tener sus clases, sino que precisan de usar el teléfono celular de sus padres para poder permitirse estar en clases. Entonces es volver a retomar la importancia de los dispositivos y qué enfoque le estamos dando, qué tipo de tecnología educativa nos está permitiendo aprender mejor incluso, ¿no? Y bueno, existe otro punto que es el de cuál es la disponibilidad del conocimiento curricular, a quién debe enseñarse, en qué etapa y en qué instituciones, en relación con su disponibilidad, si es obligatorio, si está abierto universalmente o se restringe a una élite. Esto tiene que ver directamente con el tipo de institución al que nos encontramos, al que nos adherimos. Y bueno, Díaz Barriga lo que nos dice es que pues se ha perpetuado el poder de la élite porque pues ciertos tipos de enseñanzas pues no se les ha dado a todos, ¿no? Sí existe una polarización de clases. Bueno, ¿cómo se evaluará el conocimiento? Podemos estar pensando en distintas formas. Si queremos hablar del currículum, tenemos que saber si el currículum está funcionando, si estamos realmente formando y enseñando a aquellos que queremos hacer. Entonces la evaluación se vuelve importante y el tipo de evaluación va a ser siempre una interrogativa. Si podemos apelar a la evaluación sumativa, a la evaluación formativa, a la evaluación final, al diagnóstico. Entonces siempre es este cuestionamiento de qué es mejor, ¿no? Cómo se evalúa este conocimiento, cómo se juzgará su adquisición, por parte de quién y a quién se le permitirá demostrarlo. Entonces es muy importante también hacia quién va dirigido todo esto. No es lo mismo una evaluación del docente hacia una autoevaluación a que te evalúen tus mismos estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son los valores que el currículum debe de sustentar? Tenemos que tomarlo en cuenta porque pues al final de cuentas estamos formando, pues estamos hablando de personas. Entonces va a ser un reflejo, la educación va a ser un reflejo en la sociedad de aquello que falta o de lo que hay un excedente. Por otra parte, la realidad de la práctica educativa involucra mucho más de lo que está formalmente explícito en el currículum. De hecho, hay una diferencia importante entre las propuestas curriculares oficiales, entre comillas, y la práctica real y cotidiana del salón de clases. Por ello se plantea la existencia de un currículum oculto, según Jackson y Eggleston. A mí es un tema que a mí me fascina y que nos enfrenta al problema de conciliar las necesidades y las características de los docentes y los educandos de los contenidos y requerimientos curriculares normativos. Esta situación nos conduce a otras áreas polémicas en cuestiones de la toma de decisiones en las diversas etapas del diseño de los currículos. Tradicionalmente, sus funciones se han restringido a la de los transmisores y receptores. Estamos pensando en una educación bancaria, ¿no? Respectivamente de los contenidos y métodos determinados por otros. Sin embargo, recientemente han surgido propuestas que abogan por una participación activa y verán involucrados en él a los docentes, incluso pues hasta cambia el rol que tienen los docentes y los estudiantes. Ahora pues en ocasiones en algunas escuelas me marca que tenemos 10 minutos restantes. Si se llegara a cortar la videollamada, yo mando un nuevo enlace al grupo de WhatsApp y nos volvemos a conectar por el mismo. Bueno, continúo. El rol del docente y del estudiante ha cambiado bastante, incluso de ya no considerar al profesor como docente, sino como un guía o como un facilitador, meramente. Bueno, estas funciones se han restringido a transmisores y receptores y bueno, recientemente han surgido propuestas que abogan por una participación activa
y trascendente en el proceso curricular de todos aquellos involucrados. Y bueno, ya estamos hablando de todos estos actores que están en el ámbito educativo. Los principales, cuando pensamos en actores educativos, bueno, no nos estamos refiriendo más que a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad, a los usuarios del servicio y bueno, pues a los egresados que también se convierten en una comunidad. En el coloquio internacional sobre diseño curricular, celebrado en 1981, se discutió ampliamente la problemática social que conlleva el diseño curricular. Se propuso que independientemente de la metodología utilizada, es necesario que toda decisión se tome en relación con el currículum y que bueno, el currículum debe de ser verificable. El contexto debe tomar en cuenta el contexto socioeconómico, el avance del conocimiento, el ejercicio de una profesión, la institución que propicia el currículum, la condición del estudiante. Debe de también tomar en cuenta la sistematización y organización que es consecuencia del proceso, de manera de cada decisión repercuta en el currículum en su totalidad. Estamos hablando de los métodos, los medios, los recursos y los demás características del sistema escolar. Debe de existir una cuestión continua en la evaluación del currículum, porque debe de estarse evaluando permanentemente. Debe de tener una característica participativa, porque se debe de involucrar a todos los actores. Estos deben de estar comprometidos y bueno, pues esta relación entre maestro y estudiante. Bueno, los tipos de currículum también que existen son variados. Entre ellos se encuentra un tipo de currículum tradicional. En este se plantea que se encuentra compuesto por núcleos de materias sin relación entre ellas. Ya estamos hablando más o menos de una educación bancaria hasta este entonces, en la que no se reflexiona mucho respecto al tipo de aprendizaje que están adquiriendo. Es imaginar, como lo plantea Freire con la educación bancaria, de los estudiantes están vacíos, que son como alcancías, y la persona que está insertando, llenando su cabeza de conocimientos, esperando que sirvan para algo, pues es el docente, ¿no? En el que no reflexiona aquello que se le está dando, simplemente se convierte en un mero transmisor de conocimientos. El temático. Las asignaturas básicas son estudiadas a la luz de un tema, tópico, materia en particular, en lugar de hacerlo bajo una perspectiva de temas integrados, sino que son completamente separados estos temas, ¿no? Los participantes de un programa aprenden juntos bajo una perspectiva integrada, utilizando no solo libros, sino que se valen de otros elementos educativos que hacen del acto educativo una cuestión interesante para los participantes del proceso formativo. Las materias son importantes, ¿cómo se es dada? Yo, por ejemplo, me ha gustado tomar en cuenta artículos, películas, historietas, ¿no? A veces hasta me ha gustado tomar en cuenta a novelas, ¿no? Entonces son temáticas que pueden estar relacionadas con los intereses de cada estudiante, digamos, para hacer un poco más variado esta cuestión del proceso de enseñanza. Bueno, hay un tipo también programado. Nos habla de un aprendizaje de carácter secuencial, se apoya en el trabajo sobre libros de textos y por lo mismo se considera adecuado para desarrollar una educación centrada en contenidos determinados. Muchos estudiantes resulta exigente y aburrido y no proporciona la interactividad entre los sujetos educativos. Bueno, otros tipos de currículum. El clásico, en la que, como comentamos, digamos que es una combinación de los demás, en el que considera la educación en etapas, formas de aprendizaje que coinciden con el desarrollo cognitivo si los toma en cuenta. Puede ser difícil cuando existe una brecha amplia de capacidad entre los niños. Incluso pues podemos estar pensando en otras brechas en el siguiente tipo, que es el tecnológico, como la brecha digital. En el caso del tipo del tecnológico, son programas que lógicamente incluyen un software en apoyo a los programas educativos
El software proporciona flexibilidad de tiempos, desplazamientos, un entorno más controlado. Impera en este caso la evaluación, porque en el clásico pues estamos hablando de una presencialidad y podemos tomar en cuenta una evaluación que es más cualitativa, o sea que no tiene que ver directamente con una evaluación tan sumativa de simplemente entregar actividades, sino que estamos tomando en cuenta pues la participación, la disposición que tiene el estudiante, la motivación que aparenta, la atención. Entonces son elementos que se van descartando, tienen sus propias ventajas y desventajas. En el tecnológico, pues como les comentaba, aparece la brecha digital, que son todas estas dificultades que tienen los estudiantes a la hora de que se presenta una dificultad, como puede ser pues el hecho de que no tengan, digamos, el acceso al internet en sí mismo, o sea, el servicio, o que incluso no tengan los medios, o sea, no tengan el hardware y el software para entrar a la clase, o incluso no nada más basta con tener los medios tecnológicos y el internet, sino que también tenemos que precisar de la función que le damos de ellos, o sea, el conocimiento de si podemos lograr apropiarnos de ellos para nuestros fines. Entonces, la brecha digital es todo un tema que aparece en estas dificultades en la medida de que también los currículos cambian. Y bueno, pues obviamente tomando en cuenta otros tipos de currículum como el tecnológico y con un contexto pues tan dificultoso como el de nosotros, pues puede relegar a algunos estudiantes al rezago educativo, ¿no? Digamos, el mismo sistema los expulsa porque pues no se pueden adaptar al avance del modelo educativo por esta cuestión, por ejemplo, sanitaria. Entonces, bueno, no es que se creen problemas, sino que son problemas que ya existen, pero que se ahondan aún más en ellos por la cuestión del contexto. Bueno, ya no queda, digamos, en ese tema, ya no lo voy a hacer más largo. En el caso de los procesos de socialización de los discursos, que lo que yo me estoy refiriendo aquí es, hay que pensar a la educación como en dos partes, lo que comentaba al inicio. Existe una forma de educación que es la formal, a la que todos hemos estado inscritos, la educación que certifica, como el máximo organismo certificador pues es la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, que es la que le da validez a nuestros estudios, que si pasaste por la primaria, que si pasaste por la preparatoria, que si tienes un título universitario, y la educación informal, que simplemente es el aspecto de la socialización. Podemos entrar a un curso, podemos entrar a un taller, pero que no necesariamente te certifica en algo, sino que adquieres habilidades, destrezas, que puedes aprender un oficio, ¿no? En un taller, pero que no necesariamente te van a certificar como competente en algo, ¿no? Sino que es un aprendizaje más individualizado. Bueno, y existen distintas teorías dentro de la educación, nada más en el formal, ya no vamos a ver el tema del informal. Se puede explicar también desde esta postura, pero nos interesa la educación formal. Y aparecen tres tipos de currículum, digamos, esenciales. Existe el currículum formal, el currículum oculto y el currículum real. Y vamos a precisar cada uno de ellos. Esto como que adelantando un poco a los temas que ya vienen. Bueno, estas dimensiones del currículum, desde esas tres perspectivas, hace una diferenciación. Digamos que creo que es dividido y presentado más de forma didáctica las dimensiones del currículum, porque digamos bueno, vamos a continuar con esta parte de las dimensiones del currículum. Y bueno, es entender el currículum desde estas tres aristas. De forma didáctica considero que se presentan siempre así, porque de forma empírica a la hora de la experiencia pues no se ve mucho esta distinción, ¿no? Más que en la cuestión teórica. Hablar de currículo se tiene que hacer esta diferenciación.
desde que lo planteamos, desde que lo estamos haciendo el diseño, hasta desde que lo llevamos a cabo, porque ya estamos hablando de que se está experimentando, ya sea que lo estemos experimentando como estudiantes o lo estemos experimentando como docentes. Bueno, y aparece de forma implícita el currículum oculto. El currículo formal tiene que ver con este currículum que es burocrático, es decir, aquello donde se plantean pues, los objetivos, pues, los aprendizajes, pero que están planteados de forma con una legitimidad racional, construido bajo esquemas que son bien pensados, que existe un proceso de cientificidad, porque tenemos que argumentar cómo es que vamos a tomar la metodología de enseñanza. Por eso es que va muy de la mano con la planeación educativa. Porque no lo podemos separar, estamos hablando de contenidos de aprendizaje. Y bueno, esa es la cuestión burocrática, digamos, este es el currículum, esta es la planeación, este es el plan de estudios que la escuela nos presenta y que nosotros diseñamos cuando hacemos nuestra planeación y se la entregamos a nuestros directivos. Y digamos, es el plan de forma burocrática, pero es el plan en el tintero de aquello de lo que puede ser. Entonces, esto nada más se queda en el papel y en el lápiz, y es lo que los estudiantes pues pueden consultar de lo que van a ver. Pero el siguiente, el currículum real o vivido, es el currículum formal pero llevado a la práctica. El currículum real tiene que ver con la puesta en práctica de este proyecto. Entonces, pues van a entrar muchos elementos individuales y pues subjetivos del docente y de los estudiantes. No, un ejemplo, podemos pensar una materia, la que sea, pero cuando pensamos en que la va a dar en un docente, ya podemos estar pensando cómo la podría dar él. Y si lo pensamos con otro profesor, ya podríamos estar pensando cómo la va a dar este otro, por su estilo, por su formación, por su personalidad, por lo que sabe, por su propia formación. Entran en práctica toda la subjetividad de nosotros. Entonces, pues la experiencia de cada uno de nosotros va a ser muy variada. Desde luego que también todos los grupos pues no son los mismos, ¿no? Influye mucho de un estudiante a otro. Y bueno, este currículum real va a ir creando adecuaciones, porque, como les digo, la experiencia no va a ser la misma, van a empezar a tener que existir adecuaciones curriculares que se van presentando, porque se tiene que ir racionalizando la experiencia. Pueden ir apareciendo problemáticas, pueden ir apareciendo necesidades, se tiene que ir personalizando la enseñanza en un aprendizaje más individualizado. Y bueno, pues es tomar en cuenta pues lo que Maestro, sí. Discúlpeme la interrupción, solamente para poder anotar, me desvío un momento, ¿me podría repetir el otro currículum, el anterior? El primero fue el formal, que es básicamente la parte administrativa. Así es. El segundo es el real. El currículum real, que es el currículum formal llevado a la práctica. Ok, muchas gracias. Sí. Y bueno, los factores de conflicto que van apareciendo en el entorno, y muchos de ellos sería simplemente imposible prever ante la complejidad del proceso educativo. Por eso en las planeaciones hay que tomar en cuenta las adecuaciones curriculares, o sea, dejar un espacio en nuestra planeación, ya sea en medio o al último, de aquellos temas que iban a ser dados y por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que tal vez el material no lo tuvimos al alcance, pudiera ser que por ejemplo íbamos a tener una clase de computación y ese día pues no pudimos usar las computadoras por X razón. Entonces hay cambios y estas adecuaciones se tienen que anotar para ver cómo resolvimos estas situaciones. Entonces pues es complejo este proceso educativo. Aparece este currículum oculto entre la interacción del currículum formal y el vivido. Y el currículum oculto solo ocurre en el currículum vivido.
eh, este currículum oculto se refiere a esta tendencia, a la ideología, contenidos incorporados a un determinado diseño curricular establecido por la tendencia de la escuela y que puede entenderse como una especie de microsistema de valores en un entorno educativo determinado. Bueno, ¿a qué es lo que se refiere? Que la misma escuela pues tiene sus propios valores con los que se basa, tiene su propia misión, tiene su visión. Entonces, si la misma como institución tiene sus valores, desde luego que también el docente va a tener su propia subjetividad que va a transmitirle al estudiante, sus propios valores, sus propias ideas. Es parte de la identificación que la educación nunca es un proceso neutro. Claro, pensamos tal vez que la enseñanza como una cuestión objetiva, pero nunca es objetiva porque está implícito pues la cuestión humana. Entonces, pues todo lo que tiene que ver una perspectiva tal vez incluso política, moral, existencialista, una postura pedagógica, se transmite al otro. Muchos de nuestros docentes influyen poderosamente en nuestra propia formación y lo caracterizamos. Y todo diseño curricular dado está implícito este currículum oculto. De esta manera, el currículo favorece a ciertos contenidos y desplaza a otros, estimula deseos y valores específicos. Y claro, bueno, es muy relevante, muy relevante el currículum oculto porque este es el momento en el que el docente puede empezar a intervenir de forma indirecta en los cambios sociales. Porque, como ya decíamos, existe un currículum formal, el que sí o sí tenemos que dar, pero el currículum oculto, nosotros, si somos conscientes de él, podemos ir transmitiendo aquello que queremos formar en los estudiantes, sin salir, digamos, cambiar desde adentro el sistema educativo. Bueno, por ejemplo, revisaba la importancia del diseño curricular en un caso en específico. Un ejemplo, hay veces que dicen que pues la educación pues no tiene muchísima influencia, en el sentido de que, a diferencia de que si nosotros nos equivocamos, por ejemplo, a diferencia de un doctor, pues no tiene, digamos, daños colaterales. Yo soy de la postura que sí los tiene. Podemos crear daños colaterales si no hacemos un buen uso del currículum. Veía, por ejemplo, la influencia que tuvo en Hitler. En Hitler, el hecho de que lo desalentaran a que se convirtiera en un artista. Recordemos que Hitler pues estaba pretendiendo quedarse en la escuela de arte, y qué mejor que se hubiera quedado ahí, ¿no? Si lo hubieran promovido y que le hubieran transmitido esos deseos, estimular esos deseos de tratar de sublimar pues todo ese tipo de pulsión que tenía por el arte y que fue desviado, ¿no? E incluso se ha escrito, por ejemplo, la influencia que tuvo su profesor de historia en el antisemitismo que tiene Hitler cuando se convierte pues en el Führer, ¿no? Uno de sus docentes de historia era pues un gran antisemitista, y bueno, pues es claro que todo este odio que tenía a estas otras, entre comillas, razas, pues le transmitió todo este pues odio a sus estudiantes, y entre ellos pues es Hitler. Y pues ya creo que Hitler pues no requiere mayor presentación, ¿no? Entonces, pues este tipo de aprendizajes inconscientes, como bien dice al final, favorece o desplaza a otros conocimientos. Y bueno, ya vimos la relevancia que tienen los deseos y los valores que quedan implícitos a la hora de transmitir pues una enseñanza. Queda claro también cuando conocemos a algunos docentes que recordamos bastante nosotros, que a veces no recordamos exactamente su materia, pero que los apreciamos bastante porque recordamos aquello, su forma de ser, ¿no? Aquello que nos inspira tal vez alguna forma de querer ser, ¿no? Nos motiva a seguirnos preparando, nos motiva tal vez a seguir aprendiendo, a seguirnos preparando, y que eso es lo que se transmite en un currículum oculto.
y que el currículum oculto, si se dan cuenta, pues nunca va a estar planteado en un currículum formal. Hay veces que es oculto porque como tiene esa característica de inconsciente, el docente lo puede estar transmitiendo sin darse cuenta. Entonces, pues hay que también ser muy consciente de la forma en cómo enseñamos, ¿no? Hay pedagogías que tratan de hacer consciente lo inconsciente, como la pedagogía de Montessori, ¿no? Que nos habla de una enseñanza hacia el sí. O sea, en vez de estar diciendo al estudiante que está mal, casi no se hace, que nunca va a lograr eso si sigue de esa forma, pues lo está desalentando. Entonces, en vez de señalar los errores, lo que hace es señalar precisamente aquellos aciertos y estimularlo. Y cuando se equivoca, no hacerle ver que el error está en él, sino que simplemente estuvo mal en la acción. Entonces, que puede ser de otra forma, que puede hacerlo mucho mejor. Pero es parte de este aliento y de ser conscientes de estos cambios. Bueno, algunos textos que estuve revisando para esta presentación, que voy a tomar en cuenta también para las demás, es este texto de Díaz Barriga, con metodología del diseño curricular para la educación superior. Está el texto de La brecha digital, La sociedad de conocimiento, por Juárez, publicado por la UNAM, y de López, Evaluación educativa, de la editorial Trillas. Bueno, pues